Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos con el capítulo ahora 11 del versículo 13 en adelante hasta el capítulo 12. El tema, esta sección muy importante, el Espíritu de Dios y la exigencia de superar el judaísmo. Atención entonces, este tema muy interesante con este evangelista, San Lucas. Como decíamos que San Lucas es el evangelista para los avanzados, es decir, aquellos que ya hicieron un camino básico, elemental, fundamental dentro de la vida cristiana y ahora están queriendo crecer. Y entonces nos proponemos aquí ese Espíritu de Dios y esa exigencia de superar el judaísmo. Recordemos que nos encontramos ante una comunidad judeo-cristiana, es decir, que vive, entiende, acepta a Jesucristo. Y por otra parte está el judaísmo, ¿verdad? Con quienes esta comunidad de cristianos, judeo-cristiana, está conviviendo, que son los judíos, el judaísmo. Entonces vamos a ver un poco cuál es esta propuesta y cuál es esta exigencia que nos lleva a una superación del judaísmo. El Espíritu es el don que se concede en el camino a los que escuchan la palabra de Jesús y se mantienen unidos a Dios Padre. Su función es decisiva. En él se basa la vida y realidad del hombre sobre el mundo. Esto es entonces elemental, esto es fundamental. El Espíritu es el don que se concede en el camino a los que escuchan la palabra de Jesús y se mantienen unidos a Dios Padre. Esta función es para nosotros una función decisiva y en él se basa la vida y la realidad del hombre, cómo entonces se tiene que comportar ante el mundo, ante la realidad, ante las situaciones concretas de su vida. Lo primero es la definición que hacemos, ¿verdad?, desde Lucas, el Espíritu, origen y sentido de la obra de Jesús. ¿Cuál es ese Espíritu? ¿En qué consiste? Por eso miramos de dónde también proviene su origen y sobre todo que le da el sentido a toda la obra que realiza Jesús. El Padre da al Espíritu. El Padre da al Espíritu. Origen, ya estamos mirando a los que se lo piden. Así terminaba la sección anterior. Así comienza ahora la nueva sección. ¿De dónde viene ese Espíritu? ¿Cuáles son sus notas distintivas, características? Para responder a estas preguntas es preciso recordar de alguna forma los dos primeros capítulos del Evangelio que nos hablan de la fuerza de Dios, de que ha nacido el Cristo, dando un paso más
pudiera repetirse la escena del bautismo o el discurso primordial de Nazaret. Ciertamente Lucas tiene eso presente, como tiene ya en la mente el nacimiento de la iglesia desde el Cristo que, elevado ya a la gloria de Dios Padre, envía sobre el mundo la gran fuerza del Espíritu Divino. Sin embargo, en nuestro texto no hace falta repetir esas escenas, ni tampoco es necesario utilizar con abundancia la palabra Espíritu Santo. Basta con dejarlo al fondo y presentar sobre ese marco algunos rasgos de la lucha de Jesús y el judaísmo. Entonces vamos a ir viendo cuáles son estos rasgos, que siempre son confrontaciones, ¿verdad?, ante la propuesta de un Jesús que trae la buena noticia y el judaísmo, ¿verdad?, que de cierta forma nos está prometiendo, está diciendo que las promesas llegan. La controversión proviene del judaísmo. Acusan a Jesús de obrar como un aliado de Satán, el diablo. Todo lo que hace no sería más que un fruto del espíritu perverso, pues destruye la verdad del viejo judaísmo que proviene, nadie duda, de Dios mismo. Todo esto entonces que proviene de Dios. Ciertamente el judaísmo, de cierta manera. El capítulo 11, versículo 14 nos dice esto: Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo comenzó a hablar y la muchedumbre quedó admirada. Pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que proveniera del cielo, ¿verdad? Un signo. Están pidiendo a Jesús. Y esto entonces es lo que ellos están insistiendo, están buscando de cierta manera, ¿verdad? Entonces basta con dejarlo al fondo y presentar sobre este marco algunos de estos rasgos. Jesús, sin embargo, ante esta situación, Jesús se defiende. Entonces Jesús está atento, se defiende. ¿Cómo es esto? Que ustedes dicen que yo hago estas cosas con el poder de Belzebul. No actúa conducido por el diablo. Es el dedo de Dios el que mueve su mano. Por lo tanto, ha llegado el más fuerte, que viene de Dios y destruye el poder del perverso, del diablo. Del 17 al 23 encontramos esta característica. Entonces dice: Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los demonios, los discípulos de ustedes, a los demonios? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Bueno, esta es la forma como Jesús se defiende contra estos que le están acusando, contra estos entonces que están... Es el dedo de Dios, le dice, es el dedo de Dios el que mueve su mano. Ha llegado el más fuerte, que viene de Dios y destruye el poder del perverso, del diablo. Pero Jesús no solamente se defiende, atención, veladamente también Jesús acusa. El judaísmo era una casa sana y limpia. Allí no entraban los demonios, no reinaba el mal, que en concepción antigua vaga por lugares secos, busca sin cesar descanso. Pero ahora es muy posible que el demonio vuelva y se apodere de la casa limpia. Sucede así
que el fin será peor de lo que fue el principio. Israel será otra vez presa maldita, peor de lo que fue antes de haber sido llamado por Dios en tiempo antiguo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Yo me llamo Nerea López Maestre y venimos de Valencia. Yo soy Carmen Martín Carbonell y somos las falleras mayores de Valencia. Nerea y Carmen siguieron desde un lugar privilegiado la audiencia general del Papa Francisco. No podían imaginarse que el Papa las había reconocido. Las fallas. Sí. Las dos grandes representantes de estas fiestas explicaron al Papa en qué consisten. Aquí tiene la explicación de nuestra fiesta que está hecha en homenaje a San José. Y nada, ese libro le explica un poco todo lo que es nuestra fiesta. Hemos traído una fotografía de la imagen de nuestra Virgen, la Virgen de Desamparada. El Papa tenía mucha curiosidad por el vestido que llevaban. Ahora, ustedes tienen que hacer los modelos, así que se paran un minuto y así ven cómo están vestidas las falleras. Se paran un minuto. Y antes de marcharse, les dio un consejo entre bromas. No se siente porque se sacaron las orejas. Adelante, gracias. Son vestidos tradicionales del siglo XVIII. Son difíciles de llevar, pero ya se han acostumbrado. Luego llevamos manteletas, el aderezo que lleva cholla, pulsera, collar y luego el peinado, pues que tenemos los rodetes y el moño de atrás. Ahora mismo, como vamos vestidas, es lo más de gala, ¿no?, que podríamos llevar. Son las máximas embajadoras de las fallas de Valencia, una fiesta que se celebra en esta ciudad en torno al 19 de marzo y en la que se queman espectaculares esculturas de cartón. Precisamente veníamos aquí a visitar el Vaticano y hemos tenido la gran suerte de tener una audiencia con el Papa y ha sido impresionante, nos sentimos súper emocionadas y privilegiadas, ¿no?, de haber podido compartir unos segundos con él. Las dos falleras mayores están muy agradecidas al periódico Levante MV, que ha organizado esta visita a Roma para preparar su número especial de las próximas fallas. Regresan a casa orgullosas de poder representar las mejores tradiciones de su tierra. Cada año por Pascua miles de flores de colores llegan al Vaticano desde Holanda. La tradición nació en 1985 y desde entonces se ha repetido cada año. Los papas solían recordarlo en su discurso Urbi et Orbi. Un pensiero particolare e riconoscente per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Paesi Bassi. El Papa siempre, cada año, menciona este regalo y da las gracias. Dice en holandés, "Dank u voor de bloemen", gracias por las flores. Es una tradición en los Países Bajos. Así ha sido hasta el 2020, cuando la pandemia interrumpió el suministro de flores y se celebró una Pascua en una basílica de San Pedro completamente vacía. Los patrocinadores no pudieron seguir enviando su regalo. El sacerdote Antoine Baudard es el rector de la iglesia para peregrinos holandeses que viajan a Roma. Dice que ahora holandeses de todos los credos se están organizando para poder mantener la tradición. Hemos dicho, si ya no es posible para ellos, nosotros tenemos la responsabilidad y seguiremos llevando las flores al Papa. El número de peregrinos holandeses en Roma ha disminuido drásticamente desde que estalló la pandemia y con ellos también las donaciones. Significa que podría haber menos flores en torno al Papa Francisco la próxima Semana Santa. Pero lo importante es que seguirán siendo holandesas. Esperemos que más adelante, cuando pase el COVID, podamos traer más flores, pero en cualquier caso las traeremos. Igual que hizo en Navidad, es probable que la próxima Pascua el Papa vuelva a salir al balcón de la Basílica de San Pedro y Holanda se ha dado la misión de asegurarse de que lo haga con flores holandesas a su alrededor.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo.
simplemente porque la iglesia dice la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento y estamos ahora mirando este tópico número 1, que es el espíritu, el origen y sentido de la obra de Jesús. Decíamos que Jesús no solamente se defiende, la defensa de Jesús, ¿cómo que ustedes dicen eso, verdad? Porque si Belzebul, o sea, el diablo, el demonio, lucha contra sí mismo, esa casa va a derrumbarse, ese reino va a derrumbarse. Entonces Jesús comienza a acusar. El judaísmo era una casa sana y limpia. Allí no entraban los demonios, no reinaba el mal, que en concepción antigua vaga por lugares secos, busca sin cesar descanso. Pero ahora es muy posible que el demonio vuelva y se apodere de la casa limpia. Bueno, esto es lo que Jesús está acusando. Ya no se puede acudir a ningún tipo de honores o ventajas. No podemos acudir a ningún tipo de honores o ventajas. Solo existe una manera de eludir al diablo: escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Atención, solamente existe una manera de eludir al diablo. Una manera de eludir al diablo. ¿Cuál es? Es la escucha de la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 11, 27, 28. Entonces dice así: cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz el seno que te llevó, a los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: feliz más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces se dan cuenta, esta es ante una defensa de Jesús que lucha y que dice: no, esto no puede ser, porque el reino de Dios, o mejor dicho, si un reino está peleado internamente, las luchas intestinas lo único que hace es llevar a la destrucción. El cristianismo no puede continuar de esa manera. Entonces, joapata, ¿verdad? No tenemos posibilidad. Y entonces, atención, porque dice, esa posibilidad de pureza, de limpieza que tenemos, recuerden que no va a ser fácil, porque siempre el mal estará acechando, y por eso después
la ofensiva, ¿verdad?, de Satanás. Una vez que Jesús hace entender, una vez que Jesús predica el reino y que entra, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a los otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Y desde ahí, entonces nos dice cuál es el valor de la escucha de la palabra y sobre todo del practicar la palabra de Dios, que serían los 2 elementos esenciales para luchar y para vencer el mal. Y entonces por eso dice, ya no se puede acudir a ningún tipo de honores o ventajas. Solo existe una manera de eludir al diablo: escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Tampoco es hora de acudir a signos exteriores o milagros. Solo Jesús, como Jonás, es el milagro. El que no quiere recibirle o diga que es el diablo y no el Espíritu Divino, el que se encuentra por su medio, queda solo. Condenado, no ha sabido descubrir la obra de Dios allí donde se actúa. Qué lindo entonces lo que encontramos aquí, ¿verdad? Después de que hayamos dicho que solamente peñan de yarañe, allá peñas henduana, peñan de yarañe, sino que ahora nosotros enseguida, ¿verdad? Enseguida le vamos a poner y vamos a practicar. Y por lo tanto, aquí no es entonces cuestión de estar pidiendo señales. Por eso que después te va a decir el signo de Jonás. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le dará más que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Se dan cuenta entonces cuáles son los signos que se están pidiendo, ¿verdad? Y aquí dice, no hace falta ningún signo. Ya recopámanio. Entonces, con esta defensa de Jesús, Jesús está diciendo lo que es lo esencial. Entonces dice, lo esencial y lo fundamental será siempre la escucha de la palabra de Dios. Es la escucha de la palabra de Dios la que nos va a liberar, pero más aún es el cumplirla, ¿verdad? O sea, nos va a llevar hacia el camino de la felicidad. Solo Jesús, como Jonás entonces, es ahora el milagro. El que no quiere recibirle y diga que es el diablo y no el Espíritu Divino, el que se muestra por medio, queda solo, condenado. No ha sabido descubrir la obra de Dios donde se actúa. Allí, en ese lugar donde está actuando. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre estos capítulos muy interesantes que nos presentan el Evangelio de San Lucas, capítulo 11 del 13 en adelante hasta el 12:12. La segunda partecita nos habla del espíritu perverso. ¿En qué consiste el espíritu perverso cuando Lucas nos habla de él? Estamos en un contexto de polémica. Hay entonces una polémica entre el cristianismo y el judaísmo. Es lo que se vivía en el tiempo de las primeras comunidades. El entero de los hindúes de cuya lleva peñan de Yarabe a Jesús y todo el mundo se dio cuenta y dijo, sí, aquí está el Mesías, aquí está el Hijo de Dios, ya paque, ya poque las yañandé, peñan de Yara yañandé. No fue así, ¿verdad? Entonces, aquí hay una evangelización, un anuncio, el querigma, evidentemente, que significa anuncio, pero después tiene que haber una adhesión. Entonces la página venían de Yarara Pecueri. Por lo tanto, estamos en un contexto de polémica. Primero, entender el contexto histórico. El Evangelio habla de luz y se refiere probablemente a la que brota de Jesús, el Cristo. Primera cosita, entonces, aquí nosotros encontramos, ¿verdad? Después de lo que nos había dicho del signo de Jonás, enterobeteo yerurea, yepoicuase, y yaporenguana. Entonces le dicen, no se les dará ningún signo más que el de Jonás. Ya perecopama, peicuapama, amba esa peñan de yara o yecualcajina. Y entonces les habla. Esta presencia de Jesús es la presencia de la luz. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero para que los que entren vean la claridad. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo está en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. Entonces, aquí es en el contexto, como estábamos diciendo, de la polémica. Y entonces se le está diciendo, ¿quién es el cristiano? El cristiano es el que verdaderamente tiene aquí la luz, el que ilumina, es la fuerza, ¿verdad? El Dios que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Y por lo tanto, el judaísmo lo que ha hecho, lo ha ocultado colocando encima de ella un recipiente, un selemín que lo recubre. Entonces, la ñamongaña lleva el judaísmo. Decimos de nuevo que es un contexto de polémica. Y entonces el judaísmo no le está aceptando al cristianismo, no le está aceptando a Jesús. Entonces, mongañese, lleva la luz que tiene que iluminar, que está recibiendo ataques, ¿verdad? Que lo quieren apagar. Entonces es como recubrir, dice, este selemín, esta luz. ¿Cómo ha sido? Al declarar que la fuerza de Jesús es un espíritu perverso. Entonces esta es la forma de decir. Es la luz, ¿verdad? Que ilumina, pero sin embargo, ñamboay. Nañamo por ahí.
Ya ese pea kumene pea teramoa, ¿entienden? Esta es la forma entonces como se está presentando y cómo nos está queriendo decir. Y se le está presentando a un Jesús como con el espíritu perverso. De este modo entonces lo que está haciendo el judaísmo se ha venido a convertir en el cuerpo ciego. Carece de luz y no comprende, no ve la realidad y no se aclara. Ha perdido la verdad de sus ojos. Cuando el ojo es malo y no distingue, todo el cuerpo queda ciego. Esto es lo que ha pasado en Israel por no aceptar aquel Espíritu de Dios que actúa por Jesús. Al negar la luz que se le ofrece, se ha quedado a oscuras. Entonces, queridos amigos, esta lectura es maravillosa, ¿verdad? Cuando nos da a entender dentro del contexto histórico. Entonces, no es simplemente un hablar de parte de Jesús o no es simplemente un hablar o escribir de parte de la comunidad, sino que sabemos que todo esto se escribe porque dentro del contexto histórico origina un minos en Dusei, un minos en Yaseya, un minos en Dusei en Baebe Anjema, ando y Cuaseya en Baebe Beñan de Yarabe. Entonces, ahora apliquemos un poco y digamos si queremos para nuestra propia realidad. Con respecto al judaísmo en la polémica con el cristianismo. Y entonces el autor sagrado dice, pe judío cueran va la bella página be peñen botu na pehendusei na pellejeshakwa-sei lleva peñan de yara ombo uma be cua lleva peita ira ñande pusino hangwaisha ñande putu hangwaisha ñande pe hangwa pemba eva y posipo wiwi. Cuando uno enciende una lámpara, ahí está, es verdaderamente no para cubrirla, sino que la pone sobre el candelero. Aquí, sin embargo, está diciendo en una forma de controversia, en una forma contraria, que lo que el judaísmo justamente está queriendo hacer es esconder esa luz, lo que el Señor pone al tapete, para que los que entran vean con claridad. O sea, va a peñan de yara o un mañana de abutebe o me va mañana de la ñeco te ve aña buana ña de acá buana. La lámpara del cuerpo es tu ojo. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Le está entonces directamente insinuando o incitando, si querés, al judaísmo y le está diciendo, atención, ¿cómo vas a ver la realidad? ¿Cómo vas a entender y cómo vas a leerle a Jesús? Mira que la lámpara, la luz, son tus ojos. O sea, ¿viste? Se utiliza el signo del ojo para en realidad darnos a entender que la comprensión, ¿verdad? La comprensión es una cosa de la intelectualidad, del intelecto, de la inteligencia, de saber, de darse cuenta. Pero ñandella y purúa lleva, es como esa lámpara, es esa comparación. Y la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Cuando tu ojo está sano. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. También tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Se dan cuenta entonces? Es una controversia muy dura, porque es el cristianismo versus judaísmo, pero lo está diciendo de una forma muy solapada. Le está diciendo, lande dereyesa pe aijina, halande la pecha de yapono, siempre en esa tutan dereyesa moain baebe ayem, baebe teo indica tu moain esa. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Ten cuidado que la luz que hay en ti no se oscurezca. Bueno, esto entonces es lo que nosotros aquí tenemos enfrente, ¿verdad? Que no se oscurezca tu luz. Es decir, lo que hay que hacer es un cuidado, lo que hay que hacer es una atención, ¿verdad? A todo esto. Si todo tu cuerpo está iluminado sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. Ahora entonces te mira o te está incitando de un aspecto positivo. Entonces, y yo, landere yesa peano, landere yesa cuano, landere heyano, peñan de yara, peña en hue, o esa pe vende apetu un lleva, pendere coe. Evidentemente que todo tu cuerpo, toda tu vida estará iluminada. La vida que camina por el sendero de Dios. Pero para eso tenés que dejarte iluminar.
Si vos no te dejás iluminar es imposible. Y por eso aquí estábamos del espíritu perverso, ¿verdad? De cierta manera estamos queriendo culpar y decir que el problema está en Jesús. Jesús entonces el que viene supuestamente por obra de Belzebul. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, nos anima, nos fortalece. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago que hemos comenzado. Estamos en el capítulo 1, del versículo 12 al 18. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Dios no tienta a nadie. Leitmotiv idea central. Upeaisehina, queridos hermanos, que nos encontramos ante tantas riquezas. Este tema de ponaco peñan de Yara, o me ñandeba lleva peñandella echaba peñandeña ñandúa a peña ñandella hueroguatá peñandere coe. Pero atención, la tentación siempre vamos a encontrar,
porque nos vuelve a recordar lo del Génesis, capítulo 3, versículo 5. La serpiente que tienta al hombre. Esto quiere decir, nosotros cuando miramos la creación, nosotros mismos queremos considerarnos como dioses. Considerarse como dioses quiere decir que vengan de Yara, prescindir de Dios. Eso significa, queridos hermanos, ser como dioses. Y esto es lo que hoy Santiago nos vuelve a recordar de una manera diversa, pero al final de cuentas, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dios no tienta a nadie. Somos nosotros mismos entonces quienes, con la mala utilización de lo que encontramos delante de nosotros, que es el mismo regalo de Dios de la creación, comenzamos a utilizar mal las cosas. Por eso tenemos que estar atentos, porque Dios nos da todo para provecho de nuestra vida. Dios nos da todo para el provecho de nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando este Evangelio que es muy lindo, maravilloso, nos enseña a captar sobre todo la idea esencial y fundamental que nos quiere transmitir el evangelista San Lucas. Estamos hablando de este espíritu perverso, decíamos. El espíritu perverso es porque estamos en un contexto también de polémica entre el cristianismo y el judaísmo. Cuando nosotros decíamos el judaísmo se ha venido a convertir en cuerpo ciego, y por eso que esta comparación que dice que verdaderamente el cuerpo se vuelve ciego, carece de luz y no comprende, carece de luz. El que se encierra, el que cierra los ojos, el que no quiere comprender, el que no mira, el que no se da cuenta de la realización de ese plan de salvación, entonces carece de luz y no comprende. No ve la realidad y no se aclara. Ha perdido la verdad de sus ojos. Cuando el ojo es malo y no distingue todo el cuerpo, queda ciego. El ojo entonces, el cuerpo queda ciego cuando no funciona. Si no nos damos cuenta, evidentemente que toda tu vida, todo tu caminar, todo tu cuerpo queda ciego. Esto es lo que ha pasado en Israel por no aceptar aquel Espíritu de Dios que actúa por Jesús. El Espíritu de Dios es el que está actuando por Jesús. El judaísmo, al no aceptar a Jesús, entonces se vuelve ciego, no acepta la luz. Al negar la luz que se le ofrece, se ha quedado a oscuras. Y ahí está entonces justamente el 36, ¿verdad? En adelante hasta el 36, del 34 al 36. Nos dice, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. Aquí entonces todo este capítulo muy interesante y luego vamos a comenzar desde el versículo 37. Ahora, miremos un poco en la interpretación que hacemos de los pasajes precedentes. Hemos tenido en cuenta de una forma especial la historia que nos cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El pueblo de Israel en su conjunto no ha querido recibir a los legados de Jesús el Cristo y ha negado la verdad de su persona y su mensaje. Nos parece que en este trasfondo se entiende mejor la disputa anterior y la misma condena que sigue. Ahora entonces vamos a mirar un poco hasta el 37, ¿verdad? O sea, del 37 en adelante hasta el 54 nos habla de las inventivas contra los fariseos y los doctores de la ley. Y con esto terminaría el capítulo 11. Cuando terminó de hablar un fariseo, lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro para ustedes. Pero hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Y así continúa según San Lucas los ayes que decimos nosotros. Ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes. Entonces nosotros tenemos que mirar aquí que los judíos empezaron primero acusando a Jesús. Jesús condena a los fariseos desde el versículo justamente que
va del 37 al 44. Es una condena del 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar. Jesús entró. Se extrañó de no que se lavara, ahí está, no se lavara antes de comer. Así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato por dentro. Y están llenos de voracidad. Purifican de manera externa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí los judíos? Miran solamente hacia lo externo. El versículo 39 nos está diciendo, pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Entonces, nosotros nos quedamos simplemente con aquello externo y no vamos a lo fundamental. Se fijan en detalles minuciosos y se olvidan del ¿qué cosa? Y se olvidan del amor y de la justicia, que es lo esencial y lo fundamental. Pepe llevole y no bebe a pecar y a cualquier y a ver cualquier ley, peare ya po, peandere ya poi. Hay ciertas cositas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar pasos agigantados, ¿verdad?, para poder entender y vivir verdaderamente el cristianismo. Porque la pieza la pasito pasito, ¿me entendés? Entonces estamos casi siempre sobre lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos invita a dar pasos agigantados. Se fijan en detalles minuciosos y se olvidan del amor y de la justicia. Buscan los primeros puestos y parecen sepulcros ambulantes ante muy vestidos y adornados, pero llenos de miseria interna. Llenos de miseria interna. Entonces, por eso le está diciendo, parecen sepulcros ambulantes, muy vestidos y adornados, pero llenos de esto que es esencial, que es la justicia, que es el amor, la caridad. Upeala ñandella de cana, upeala muchas veces ñandella de yaña, y por eso que Jesús vuelve a insistir y vuelve a llamar. Tenemos que ser ambulantes, muy vestidos, adornados, pero llenos de miseria interna que ellos tienen. Miramos en el versículo 44 cuando nos dice justamente, hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin cesar. Entonces, caminamos de una manera continua, sin cesar, pero al mismo tiempo es un caminar sin el conocimiento, es un camino sin saber por dónde nosotros estamos caminando. Y continuamente lo estamos haciendo. Continuamente. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Ustedes descuidan lo esencial. Vengo detrás de cosas externas. Las cosas externas que incluso después poco a poco se puede manifestar o se puede decir de otra manera. Hoy tal vez es necesaria esa regla, esa norma, pero en otras oportunidades no hace falta hacer tanto hincapié, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo elemental y qué es lo que perdura? Y justamente lo que perdura siempre va a ser el amor y la justicia. El amor vendría a ser, ¿verdad?, la misericordia y la justicia también, que está adornada pero llena de miseria, ¿verdad?, interna. Todos los que estamos en ese camino tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas. Y estas son las miserias internas con las que nos encontramos. Jesús, por ejemplo, condena al fariseo porque queda esclavizado en la riqueza religiosa externa. Riqueza religiosa externa. Se ha creído justo y sabio y no ha aceptado la palabra de Jesús, que es luz divina. Por eso ha terminado ciego, servidor de pequeñeces, procurando por matices puramente intrascendentes. Allí en el centro se mostraba el amor y la justicia que propugna Jesucristo.
El fariseo no ha sabido, no ha querido verlo. Con más firmeza todavía ha condenado a Cristo a los escritos 11, 54, 45, 52. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Como síntesis, como elemento fundamental que nos va transmitiendo el Evangelio de San Lucas. Entonces, queridos amigos, nosotros vamos a despedirnos por el día de hoy, nuestro curso bíblico. Estamos estudiando sobre San Lucas y seguiremos siempre, ¿verdad? Profundizando capítulo por capítulo, versículo por versículo y sobre todo esa idea central. Peñen su bube, Eva Peñan de Yaro y Cuameñan de Jacob Onamijanua. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.